Ahí estamos entrando. Ya, vamos todos. Wow. Ya casi llegamos, ¿eh? Ya se están uniendo todos de nuevo. Me preocupa. Que nos juntáramos. Me preocupa. Le puse juntemos una birra, que ando por mar del XD, me pone no tengo money, si que no nos juntamos, pero te voy a bardear. Le puse no pasa nada, uno mate entonces, jaja, porque son mendocinos. Si nos invitas a tomar una birra, nosotros también decirle que lo disculpamos. Claro, vamos todos. Vamos todos ahí. Apaguen los micrófonos. No. Profe, sí. ¿Podría explicar lo último que ha hablado acerca del metalenguaje en la norma? Porque sí. No, es que ahí lo doy todo porque lo empecé, pero bien. Falta. Ahí lo doy todo de nuevo. No, iba a decir, me preocupa, ¿cómo se llamaba esta compañera que se agregó hoy recién por primera vez? Silvana, creo, Silvana, pero ya estás conectada, Silvana, ¿no? Sí, recién volví a entrar, profe. Bien. No, me preocupaba porque yo les había ya les había dicho a los chicos que cuando pasara esto se volvieran a conectar. Y yo iba a ver si vos no sabías y te habías quedado fuera. Pero bien, fantástico. Entonces, bueno, seguimos. Entonces, vamos con espérate, ¿quién me había preguntado? ¿Quedó claro? ¿Quién me había hecho justo una pregunta y se estábamos explicando? Yo. Luciana, bien, ¿te quedó claro? Sí, pero quedó claro. Sí. Bien. Quedó claro, lo del metalenguaje. Sí. ¿Quién me dijo? A mí lo que no me quedó claro era de que cuando citamos artículos, digamos, de un libro o de un artículo, eso es un lenguaje objeto, no es metalenguaje, ¿no? El libro del que lo sacamos es el lenguaje objeto. El escrito nuestro donde estamos citando es metalenguaje. Listo. ¿Sí? Por eso generalmente cuando uno transcribe o cita, vieron que se pone entrecomillado y con letra cursiva, que se llaman bien. Entonces, para distinguir de que eso no es palabra nuestra, que estamos hablando en metalenguaje de palabras de otra persona. ¿Comprendés? ¿De dónde sale, no, el objeto? Claro. O sea, por ejemplo, el tema del libro, sale el libro y nosotros al reproducirlo sería metalenguaje. Claro. Cuando nosotros reproducimos que es metalenguaje, por eso generalmente hay reglas de cita, hay diferentes tipos de reglamentaciones de citas que ustedes a lo largo de la carrera, algunos las van a estudiar, otros van a necesitarlas después para hacer otras cosas, presentaciones y demás, pero esas reglas de citas, por eso existen, ¿por qué? Porque no solo transcribimos, sino que tenemos que decir de dónde lo sacamos, quién fue el que lo dijo. Porque de esa forma nosotros podemos estar viendo, podemos analizar ese objeto. ¿Sí? Podemos ir a donde está el lenguaje objeto y analizarlo y ver qué contextualización le damos. ¿Comprenden? Bien, volvemos al normativo. Dijimos que teníamos metalenguaje normativo descriptivo y prescriptivo. El descriptivo, estábamos diciendo, es cuando una norma habla de otra describiéndola. ¿Sí? Esto es, por ejemplo, lo que hablábamos, ¿se acuerdan el otro día cuando yo les daba el ejemplo, cuando había una regla de derivación que se sanciona una norma y luego, utilizando las reglas de la derivación, se sacaba su reglamentación? Bueno, esa reglamentación también es un metalenguaje normativo. Metalenguaje normativo. ¿Por qué? Porque está hablando de la norma primera, que sería el lenguaje objeto. ¿Sí? Ahora, dentro de esa norma, de ese metalenguaje normativo, podemos encontrar normas que son metalenguaje normativo descriptivo
y normas que son metalenguaje normativo prescriptivo. ¿Por qué? Hoy Giovanni dijo, describe, fantástico. Las descriptivas precisamente son las que describen. Por ejemplo, la que hablábamos de las normas de tránsito, por ejemplo. Un tema que para ustedes que la mayoría, salvo este año por pandemia, pero la mayoría han estado sacando sus carnets de conducir no hace mucho. Hay ley de tránsito nacional. Romina se ríe como diciendo, nosotros no estamos en ese grupo. No, Romina, nosotros ya vamos por varias renovaciones, pero no importa, ponele. Bueno, entonces, hay una ley de tránsito nacional, hay leyes de tránsito provinciales y después tenemos las municipales. En realidad, si uno se pone a fijar, ¿sí? Nosotros tenemos una ley de tránsito, y usted lo deben haber visto, que dice, por ejemplo, tendrá prioridad de paso ante la convergencia de dos vehículos a un cruce, tendría prioridad de paso el que ingrese por la derecha, salvo en vías rápidas. Entonces uno dice, wow, ¿qué es vías rápidas? Si nosotros nos ponemos a fijar cómo funciona el tránsito en Mar del Plata, podríamos llegar a decir que la calle Tucumán es una vía rápida. Porque uno generalmente circula por Tucumán pensando, no sabemos por qué, por una cuestión de costumbre, que el que va por Tucumán tiene paso. No es así. ¿Sí? Entonces, ¿qué sucede? Después, en la reglamentación o en el artículo siguiente, dice, por ejemplo, se entenderá por vía rápida aquella que, siendo de doble circulación, no tenga, no me acuerdo bien cómo es la frase, que quiere decir que no tiene la separación en el medio suficiente para poder detenerse. Les doy un ejemplo y nosotros lo tenemos acá. Avenida Paso. Los que no son de Mar del Plata están fritos, ¿no? Yo estoy hablando como... Claro, y no me acuerdo que pueden haber chicos que no son de Mar del Plata. Perdón. Pero la Avenida Paso es una avenida que arranca en la Avenida Alem y hasta, no me acuerdo bien la calle, creo que hasta Paunero, una cosa así. ¿Hasta qué calle? Hasta Guido creo que corta. No, pero primero, allá no es su nacimiento, es al revés, porque sí, es su nacimiento. Nace en Alem y hasta creo que es Paunero o una cosa por el estilo. Hasta Paunero tiene... Eso, tiene división en el centro, que si uno entra, puede quedarse frenado en el medio porque tiene espacio suficiente para el vehículo. Entonces, eso, pero después pasa a no tener eso y es una avenida normal con la línea doble amarilla en el medio. ¿Sí? Bueno, Doble mano. Si uno mira cuál es la definición de vía rápida, entonces, desde Guido que se corta hasta Paunero, es vía rápida, porque no tiene en el centro nada para uno cruzar y detenerse. Entonces, ¿qué pasa? En eso no se puede respetar la derecha, porque entonces uno ¿cómo haría? Ah, no. Yo cuando voy a ingresar miro para mi izquierda, ese que se pare. Detengo todo el tránsito y del otro lado me tengo que quedar parada porque vienen los del otro lado. No, eso se supone vía rápida, entonces ahí no hay prioridad de la derecha. En cambio, en el sector de Paunero hasta Alem, que tiene la divisoria y tiene cómo acceder y esperar, uno tiene paso de la derecha en el carril que le corresponde y tiene que ceder el paso en el otro carril. ¿Sí? Ahora, ¿a qué voy con esto? Yo tengo una norma que me habla de la prioridad de la derecha, pero tengo otra norma después que me dice qué debo entender por vía rápida. Es decir, que esa me está describiendo algo que dijo la otra norma. Entonces, esta norma que me está diciendo, se entenderá por vía rápida, es una norma
que habla en metalenguaje normativo descriptivo de la otra. ¿Comprenden? Por Sí. eso muchos de los artículos de las reglamentaciones de las normas son del tipo normativo descriptivo. Ahora, también dijimos que está el prescriptivo. ¿Cuál es el prescriptivo? ¿Qué es prescribir? Es como cuando algún médico te prescribe una receta. Es una palabra ambigua que tiene varios significados, pero en este caso nos estamos refiriendo a la acepción que corresponde a una orden. El médico te prescribe un medicamento, es una orden para un medicamento. Bueno, la prescripción en este caso no la estamos utilizando como paso del tiempo, sino que lo estamos utilizando en su acepción como orden. Prescribir es ordenar algo. Entonces, ¿qué será esto? Es una norma que habla de otra norma, pero ordenando algo. ¿Sí? ¿Es obligatorio? Claro. Entonces, por ejemplo, ¿sí? Yo tengo una norma de tránsito provincial que me habla de las velocidades máximas y mínimas. Tengo una norma de tránsito municipal que me habla de el ordenamiento de tránsito en la ciudad. Entonces dice, por ejemplo, estará prohibido estacionar en la calle Belgrano desde tal cuadra a tal otra sobre la mano derecha. ¿Por qué? Porque es donde paran los colectivos. ¿Sí? Por ejemplo. O sea, ustedes hablan de las normas en realidad que son obligatorias cumplir. Claro, pero mira, el ejemplo es este. Yo agarro la ley de tránsito de Mar del Plata y me dice que está prohibido estacionar o por ejemplo, no sé, que está prohibido estacionar en la mano donde está nuestra Facultad de Derecho. 25 de mayo, ¿sí? Porque ahí están todas las paradas colectivas, que está prohibido estacionar. Bien. Pero después tengo la otra norma que dice, aquel que estacione en lugar prohibido deberá abonar una multa de tanto. Entonces, me está hablando de aquella norma, de la norma donde me describe cuáles Dice son. el reglamento. En realidad para nosotros son decretos municipales, no es un reglamento, es un decreto, son los decretos municipales que son los que establecen las multas. ¿Sí? Entonces. Y el que te indica que tenés que hacer algo en base a lo que dice otra norma, que si no la cumplís, esa otra norma te está indicando qué es lo que tenés que hacer, qué es lo que deberías hacer. Exactamente. Porque, por ejemplo, yo tengo un límite de velocidad para lo que son avenidas y calles internas o lo que sea. Pero ahí no me dice, si excedo los 60 voy a pagar tanto. La ley es única, porque de esa forma esa ley no la cambiamos. Lo que cambiamos es el decreto que establece los montos de las multas. ¿Sí? Entonces, ese decreto, cuando establece los montos de las multas, está prescribiendo o ordenando algo haciendo referencia a la otra norma. ¿Sí? Sí, se entendió. Por ejemplo, la multa para el exceso de velocidad será de, por ejemplo, la de la base naval, pago voluntario 6.500, sino 13.000. Si solo es entre 60 y 80. Si pasan los 80, es más cara. No sé por qué me acaba de mandar un cliente de Córdoba para ver si se la puedo pagar. Se comió la cámara de la base en enero y ahora le van a salir caras las vacaciones. Pero bueno, es así, ¿qué va a ser? Bueno, ¿entienden cuál es la diferencia entre el metalenguaje normativo, descriptivo y prescriptivo? Sí. Bien. Esperen que vamos a mirar en el Power a ver si nos falta algo. Profe, perdón, por ahí quedó media pesada, pero no me quedó muy claro a mí la diferencia. Entre prescriptivo y descriptivo. Entre prescriptivo y descriptivo.
En una... En el metalenguaje. Sí, yo tengo en el descriptivo, la norma que está hablando en metalenguaje me está describiendo algo, me está explicando algo de la primer norma. En cambio, en el prescriptivo, la norma que habla en metalenguaje lo que está es ordenándome algo, ¿sí? Sí, sí, Acerca de la primer norma. Es una orden. En cambio, la otra es una descripción. Ok, listo. ¿Sí? ¿Seguro? Sí, sí, sí. Bien. Sí, seguro. Bien. Profe, Bueno, en sí. el metalenguaje normativo prescriptivo, por lo general, entonces, son órdenes. Son órdenes, siempre. En el libro van a encontrar el lenguaje, creo que es en el libro que está el ejemplo, perdón, de las señales de tránsito. Porque ustedes van en la ruta, dicen, en el libro les pone ese ejemplo, van en la ruta y van viendo un cartel, por ejemplo, ¿no? Sí, dice Prohibido eso. el sobrepaso a la Sí. derecha. El otro te dice velocidad máxima 120. Siguen y por allá se encuentran uno grande así que dice respete las normas de tránsito. Ese es un metalenguaje normativo prescriptivo. ¿Por qué? Porque está haciendo referencia a todas las otras normas que ustedes pasaron. Prohibido el sobrepaso, velocidad máxima tal. Pero lo está haciendo ¿cómo? Ordenándoles. Ahí ya lo está ordenando. Exacto. ¿Comprenden? Sí, ahora sí. Bien. Bueno, todo esto de los diferentes modos de uso del lenguaje y los niveles del lenguaje y demás, tienen que ver sobre todo, no únicamente, pero sobre todo, con la argumentación en la parte del derecho. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cuando nosotros argumentamos, vamos a ver cómo utilizamos el lenguaje para poder convencer al otro. Habermas decía que en la medida en que nosotros demos un buen discurso práctico, vamos a lograr en el otro como mínimo la aceptación por consenso. ¿Qué es la aceptación por consenso? Que aunque no esté de acuerdo con lo que estamos diciendo, sí lo que va a hacer es aceptar que mínimamente tenés coherencia en tu mensaje, que comprende tu discurso, que acepta tu discurso, aunque no esté de acuerdo con el contenido. ¿Comprenden? Eso es aceptación por consenso. Mucho de lo que nos falta a muchos argentinos. Escuchar al otro y aceptar por consenso, aunque no estemos de acuerdo y tengamos nuestro propio discurso. Ojalá lo entendiéramos. Pero bueno, esa es la idea, ¿sí? Contrapartes en un juicio. No estoy de acuerdo, yo lo veo diferente, pero tu discurso es válido. Claro. ¿Sí? Porque tiene un buen uso del lenguaje, porque además goza de racionalidad. ¿Qué quiere decir que un discurso es racional? Que todo lo que va diciendo el discurso se va desprendiendo una cosa de la otra y uno puede seguir ese discurso de forma tal que le encuentra coherencia. ¿Comprenden? Entonces, es racional, tiene un buen uso del lenguaje, entonces lo acepto por consenso, aunque opine otra cosa. Yo deberé dar mi discurso con un buen uso del lenguaje y una racionalidad que haga que el otro también tenga que aceptar mi discurso. Aceptar, no compartir la idea. Hablamos de aceptar el discurso. ¿Sí? Cuando uno habla con otra persona y dice, no, pero al fin y al cabo, pero ¿qué fundamentos me estás dando? Eso lo que me estás diciendo es si lo... Bueno, a ver, ¿qué significa? Que el otro en su discurso práctico, ¿sí?, no está siendo racional con la explicación de su discurso. No, uno no puede seguir el hilván, no puede encontrar una coherencia, entonces no puedo aceptar tu discurso. ¿Comprenden? Claro, sí, profe. Bien. Esto tiene mucho que ver entonces con todo lo que es argumentación y racionalidad judicial, sobre todo cuando uno analiza sentencias para ver si las sentencias son racionales, ¿sí? Uno puede no estar de acuerdo con el fallo final,
Pero bueno, ya veremos después en la unidad de racionalidad y argumentación. Bueno, con esto tendríamos finalizada la unidad, la parte de lenguaje y derecho. ¿Sí? Sí. Yo después les voy a subir el Power y esto sería lo que abarcaría entonces el capítulo 1, tanto de Introducción al conocimiento científico de Guibur, Gigliani, Guarinoni, como el capítulo 1 del doctor Portela. A partir de la clase siguiente vamos a entrar en ver qué es derecho, de qué hablamos cuando hablamos de derecho. ¿Sí? Y ya nos vamos a meter de lleno en esta discusión de qué pasa con las normas, qué pasa con esto del derecho natural y el derecho positivo. ¿Sí? ¿Cómo veo esto? ¿Qué relación hay? ¿Qué puedo decir que es derecho y qué no sería derecho? Así que la otra clase ya va a ser más casi filosófica, les diría. ¿Sí? Profe, para la otra clase, entonces tendríamos que leer el título 2 que habla del ius naturalismo, ¿o no? Como yo les dije desde la primera clase, no soy de las que me interesa que vengan con el tema leído, ¿sí? Porque esto es como que es primero el huevo o la gallina, ¿no? Ustedes leen primero, no entienden nada, tienen que escuchar la clase para comprenderlo, pero a su vez, si escuchan la clase solamente y no tienen una lectura, que es un poco problemático. A mí me gusta siempre que escuchen primero la clase porque los hace pensar. Si ustedes ya traen un preconcepto porque lo leyeron, no analizan de qué se trata. Entonces, si ustedes van siguiendo la clase, lo podemos charlar y hacernos preguntas y encontrar un punto, es diferente cuando vayan a leer el libro. Claro, porque cuando lo leemos entendemos más o menos los conceptos de los que se habla. Claro, pero es como, sí, comprendí sintácticamente o semánticamente de qué se habla, pero me falta la comprensión. ¿Sí? Sí. Ok, gracias. Bueno, chicos, los veo entonces el martes, si les parece, que tengan un excelente fin de semana. Cuídense mucho, como les digo siempre. Decime, Gaspar, ¿me ibas a decir algo? Sí, me quedó una duda con el metalenguaje en el normativo prescriptivo. Sí. O sea, digamos que es una normativa que ordena, como dijimos, ¿no? Sí. A otra normativa. Ordena algo Pero respecto no de la sería que otra. está alterando. Sí, pero a lo que voy, no estaría alterando otra norma, sino que serían diferentes. La está complementando. Ah, Si la altera, ya no es metalenguaje. ok. ¿Sí? Ok, perfecto. Son complementos. Y de paso, ya que veo ahí, cuando termine la cursada de despedida, vas a tener que tocar un poquito la guitarra. Bueno, así nos divertimos todos ya que estamos. Bueno, los veo el martes, chicos, cuídense, que tengan buen fin de semana. Cualquier cosa me hablan por el mail. Chao. Gracias. Chao.